buenas tardes. El día de hoy, en este pequeño documental, abarcaremos sobre un tema muy importante y habla nada más y menos que la Operación Cóndor, donde abarcaremos varios puntos importantes. Espero que les guste y puedan adentrarse más en el tema. Hola Miss, buenas noches. Le voy a hablar de la Operación Cóndor en Paraguay. Entendamos que esta fue una alianza secreta en estas dictaduras para combatir el comunismo y socialismo. Los antecedentes fueron: en Paraguay hubieron unos archivos que destapaban la existencia de un operativo de terrorismo supranacional. Cuando el operativo se institucionaron en la región 1975, hubo un gran segmento de la población paraguaya. Venía siendo ablandada por el aparato de terror mandado por Stroessner y su organismo de seguridad. Tomando puntos importantes, dos documentos del Archivo de Terror de la Corte Suprema de Paraguay, también hubo partidos comunistas. Los principales líderes fueron Miguel Ángel Soler y Delis Villaga. Fueron muertos bajo tortura. Movimiento Paraguayo de Liberación, MOPAL. Este reunía comunistas y distantes de otros partidos. A pesar de las dificultades, los paraguayos intentaban reaccionar exiliados de la Argentina. Los comunistas y federalistas del Partido Revolucionario Federalista de inspiración socialista planeaban articularse reuniendo recursos e instalando radios piratas para hacer contrapropaganda. Dentro del Paraguay, la movilización les quedaba a los estudiantes y aparte los agricultores organizados en ligas agrarias apoyados por misioneros católicos, llamado el Gran Inquisidor. Edgar Efrán reaccionó violentamente entre 1956 y 1957. Reprimió las manifestaciones de estudiantes. Solo fueron apresados en 1959 militares y milicianos. Adherados aniquilaron al foco de la guerrilla del Frente Unido de la Liberación de la Nación. Los crímenes a los militares: cerca de 2.000 presos y 70 muertos según apunto del Comité de Iglesias para Emergencia. Entre 1.000 y 2.000 muertos durante los 34 años de la dictadura, según estimaciones extraoficiales. Aproximadamente 1 millón de paraguayos eran exiliados en Argentina, Brasil y Uruguay. También existían los campos de concentración, como lo podemos ver en la imagen. El Paraguay continúa buscando los cadáveres apaleados durante 34 años en las prisiones de la dictadura del generalismo Alfredo Stroessner. El saldo de la guerra sucia paraguaya puede parecer menos expresivo en comparación con los genocidios ocurridos en Uruguay. La masacre fue más selectiva porque los militares invariablemente consiguieron abortar las insurrecciones limpiando la información de grupos de oposición al régimen. Evitaron el surgimiento de enemigos numerosos. El tipo de gobierno. La dictadura paraguaya fue una dictadura de partido único, caudillista y patrimonialista, que se mantuvo 34 años en el poder. El autor del tercer volumen del informe Nunca más del Paraguay, abogado Covido Rodríguez Acala, evaluó que Alfredo Stroessner nada debe luchar en maldad. A los dictadores Augusto Pinochet, para el plan de Stroessner era otro. Se preparó para gobernar por un largo tiempo y en provecho propio las justificaciones que transformó Paraguay en una muralla contra la onda comunista, encubría las verdades en propósito. Quería poder y dinero, subyugando a la oposición y saqueando al país. Fueron instituciones con el narcotráfico. Don Alfredo estaba dispuesto a todo, inclusive a cometer grandes matanzas, pero no necesitó ensuciarse tanto las manos.
como sus vecinos uniformados del Cono Sur. En sus últimos días, Storer comentaba simulando lamentarse que la corrupción generalizada era el precio de la paz. Y aquí podemos ver el Plan Cóndor, que en Paraguay fue en 1954 a 1989. Y aquí podemos ver varios documentos del comunismo terrorismo, que en esa época era un poco difícil. Muchas gracias, Miss. Antes de empezar con mi parte, voy a dar una breve intro, que es esta. En la década de 1970 a 1980, Paraguay vivió uno de los periodos más oscuros de su historia, caracterizado por la brutalidad de la dictadura militar que sometió al pueblo a un régimen de terror y represión. En este mini documental nos sumergiremos en las profundidades de las torturas sufridas por los prisioneros políticos, la valiente resistencia de las organizaciones clandestinas y el camino hacia la victoria de la democracia sobre la tiranía. Bien, ya dada esta breve introducción sobre lo que pasó en Paraguay, voy a empezar hablando sobre las torturas y la represión que hubo en 1970 a 1980 en Paraguay. Primero que nada, las cárceles de Paraguay se convirtieron en escenarios de horror donde los prisioneros políticos eran sometidos a torturas inhumanas y degradantes, golpes, descargas eléctricas, asfixia, violaciones y otras formas de violencia eran utilizadas como métodos sistemáticos para silenciar a aquellos que se atrevían a desafiar el régimen autoritario. La brutalidad de las fuerzas militares dejó cicatrices físicas y emocionales imborrables en las víctimas, que aún hoy llevan el peso de un pasado marcado por el sufrimiento y la injusticia. Ok, dicho ya esto, a continuación les pondré un testimonio sobre la tortura que hubo en Paraguay. El 10 de junio de 1975 fui secuestrada de mi domicilio por un grupo de civiles armados que me introducen en una camioneta y me llevan a un campo de concentración. Me metieron en una habitación, me dejaron sola, maniatada, con los ojos vendados, y allí yo comienzo a gritar. A toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala, la sala de torturas, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables y me comienzan a interrogar sobre el nombre de 8 personas que yo no conocía. Eran solo nombres. A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, y yo tenía muchas convulsiones, y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces, eyacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, me despreciaron, me insultaron. Conocí el error. Fue una pesadilla. En una oportunidad me levanté la venda y encontré allí a muchas personas tiradas en el piso, con los ojos vendados, maniatadas y colgando un número sobre su pecho. Después de escuchar este testimonio sobre las cosas atroces que sucedieron en esa época, nos vamos a pasar rápidamente y a hablar sobre las organizaciones de resistencia. En pocas palabras, en medio de esta represión surgieron valientes hombres y mujeres que desafiaron el régimen dictatorial. Organizaciones de resistencia clandestina se levantaron en la sombra tejiendo redes de solidaridad y lucha por la libertad y la justicia. Y para terminar, vamos a hablar sobre el fin de la dictadura en Paraguay. Paraguay experimentó el fin de una larga dictadura que había gobernado el país durante décadas. Bajo la férrea mano de Alfredo Stroessner, quien asumió el
poder en un golpe de Estado en 1954, el régimen impuso un gobierno autoritario que se caracterizó por la represión política, la censura de los medios de comunicación y la violación de los derechos humanos. A medida que la década de 1970 avanzaba, se fueron acumulando tensiones tanto internas como externas que finalmente llevaron al declive del régimen de Stroessner. La crisis económica, la oposición interna cada vez más organizada y las presiones internacionales contribuyeron mucho a minar la legitimidad del gobierno. Finalmente, en 1980, Stroessner fue derrocado en un golpe de Estado liderado por el general Andrés Rodríguez. Este evento marcó el fin de la era de la dictadura en Paraguay y abrió paso a un periodo de transición hacia la democracia. A lo largo de los siguientes años, Paraguay se embarcó en un proceso de reconstrucción institucional, promoción de los derechos humanos y consolidación de un sistema democrático. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentó en el camino, el país logró avanzar hacia una mayor apertura política y un mayor respeto por los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En fin, la dictadura de Paraguay entre 1965 y 1980 fue un punto de inflexión en la historia del país, que marcó el inicio de una nueva etapa de desarrollo y progreso hacia la consolidación de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Amelie y el día de hoy pues les hablaré sobre un tema muy importante que es la participación de la CIA en Paraguay. Y bueno, para empezar vamos a reflexionar un poquito sobre pues lo que sucedía con la CIA y cómo intervenía pues en este hermoso país. Y bueno, entraremos con el famosísimo contexto. Y bueno, durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner en Paraguay duró pues un tiempo en el poder desde 1954 a 1989. Pues este señor quería ser un dictador y hacerse dueño del país. Y pues su plan principal era erradicar la ideología comunista. Y bueno, como siempre la pobrecía mete su cucharota, pero ajá. ¿Qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui. Pues no sé quién, pues hay como 5, 6. ¿Alguien fue? Entonces, ¿quién fue? Pues yo no fui. Y bueno, pues durante pues la dictadura de Alfredo Stroessner, pues la CIA brindó apoyo a través de diversas formas para que el gobierno pues de este señor pues se llevara a cabo bien como lo que estaba planeando pues desde un inicio Estados Unidos. Y bueno, voy a hablar específicamente de 5 y vamos a empezar con la primera. La primera es el entrenamiento militar y el asesoramiento que se le dio. Y bueno, la CIA proporcionó entrenamiento y asesoramiento a las fuerzas de seguridad paraguayas, incluyendo a la policía y al ejército. Esto implicaba técnicas de inteligencia, contrainsurgencia y la represión de la disidencia, la cual pues les enseñaban las técnicas de cómo torturar y pues secuestrar y todos esos métodos para las personas que estaban en contra pues de sus ideales. Y el segundo punto que quiero tocar va a ser el intercambio de información que hacía la CIA pues con el gobierno de Paraguay. Y su forma pues es que la CIA proporcionaba información que le llegaba pues de las torturas que hacían, pues le hacían a las personas, y de ahí sacaban información y todo se lo daban al gobierno pues a través de los resultados que tenían. O sea, la CIA era muy eficaz, eficiente y pues muy buenos en lo que hacían. Y ya para concluir la participación de la CIA, pues en conclusión, la Operación Cóndor en Paraguay, al igual que en otros países de América Latina, arrojó luz sobre un papel desestabilizador y represivo de Estados Unidos durante la Guerra Fría en la región. La cooperación de la CIA con regímenes dictatoriales como
como lo fue con Stroessner, contribuyó a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y al mantenimiento del poder expresar de la libertad y la democracia. Ya para finalizar este pequeño documental, bueno, ¿cómo está actualmente Paraguay? Pues la Operación Cóndor fue una serie de acciones coordinadas entre varias dictaduras y pues bueno, para Paraguay ha experimentado cambios desde entonces. En términos de gobierno, Paraguay es una república presidencialista con un sistema democrático desde la caída de la dictadura de Stroessner en 1989. Muy bien, ahí, muy bien. En cuanto a la estabilidad económica, Paraguay ha mantenido un crecimiento económico sólido en los últimos años, impulsado por sectores como la agricultura, como la energía, el comercio, entre otras cosas. Su economía ha sido elogiada por su resistencia durante muchas crisis económicas que tuvieron. Y pues bueno, lo que también puedo agregar es que después de las transiciones de la democracia, la situación ha cambiado significativamente, aunque Paraguay aún enfrenta desafíos como cualquier país en términos de desigualdad, pobreza y acceso a servicios básicos. Ha habido avances en el fortalecimiento de instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos. Eso se ha inculcado mucho ahorita en Paraguay y pues eso es muy bueno para la gente. Y ahora pues tienen más diversidad en el espacio público, con una sociedad civil más activa, una prensa más libre de poder expresarse sin ser amenazados, aunque aún sigue siéndolo, pero ahora pues hoy en día pues desafíos en las áreas como la educación, la salud y la seguridad económica para todos los ciudadanos. Y bueno, en resumen, la gente de Paraguay vive en un contexto muy diferente en la época en la que vivió la Operación Cóndor, donde todos estaban, pues, no se podía decir nada, no puedes expresarte porque pasaban cosas terribles que te podían hacer. Y pues esto nos deja como reflexión que pues nuestra libertad y nuestras oportunidades son muy importantes como ciudadanos y crecer como un país pues es crecer siendo libres y teniendo esa libertad de mejorar. Y por último, la conclusión. En fin, Paraguay fue testigo de una época muy oscura marcada por la dictadura militar, respaldada en parte por la intervención de la CIA en el golpe de Estado. Bajo este régimen represivo se perpetraron torturas y violaciones a los derechos humanos, mientras que organizaciones de resistencia luchaban valientemente por la libertad. El fin de la dictadura militar en Paraguay marcó un hito en la historia del país. Aunque las heridas del pasado aún perduran, actualmente Paraguay ha experimentado cambios significativos en su gobierno y sociedad, avanzando hacia la consolidación de la democracia y respeto a los derechos humanos. Paraguay, como muchas naciones, enfrenta desafíos y oportunidades en su camino hacia un futuro más próspero y justo. La forma en la que el país ha evolucionado desde la dictadura militar hasta hoy refleja la resiliencia y la determinación de su gente en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y democrática.